Muy buenas tardes, mi nombre es Nelson Llanos, soy alumno de la carrera de Trabajo Social en el Instituto Superior de Artes y Ciencias de la Comunicación IAC en la modalidad online. Para la realización de este trabajo me basaré en una noticia que tiene carácter internacional y a la vez es de interés mundial y tiene que ver con el conflicto que acaece en Siria. Para partir tendríamos que decir que a Siria se le conoce como la República Árabe Siria. Es un país soberano del Oriente Próximo. Tiene como régimen de gobierno lo que se conoce como República Unitaria Semipresidencialista. Es decir, tiene un presidente, un parlamento y un gabinete y un primer ministro, siendo estos últimos los que se encargan de la legislatura del país. Su capital es Damasco. Los idiomas oficiales son el árabe y el siriaco. Comprende una superficie total de 185.000 kilómetros cuadrados. Al 2015 tenía una población estimada de entre 19 y 22 millones de habitantes. Esta cifra no es oficial, puesto que no existe un organismo que se encargue de las estadísticas, y menos de validarlas. Para entender lo que ocurre en Siria, hay que plantearse algunas interrogantes, puesto que no es un tema fácil de entender. Como resumen, podríamos decir lo siguiente. En 2011 hubo un alzamiento pacífico contra el régimen de Bashar al-Assad, lo que a la postre terminó siendo una cruenta guerra civil. Se estima que entre el 2011 y 2018 han muerto entre 350 y 400.000 personas en Siria. También se ha producido un éxodo de unas 5 millones de personas hacia los países limítrofes, lo que según expertos y altos comisionados de la ONU es el mayor éxodo producido en Oriente en su historia reciente. Para continuar con lo anterior de plantearnos algunas interrogantes, podríamos hacernos la siguiente. ¿Cuál era la situación en Siria anterior al conflicto? Años antes había un alto desempleo, una notoria falta de libertad política. Gobernaba un régimen represivo, sucedido de uno aún más represivo, el padre de Bashar al-Assad en el año 2000. En 2011 hubo arresto de estudiantes contrarios al régimen en el sur del país por pintar pancartas contrarias al régimen. Este hecho sería gravitante, puesto que generó extensas manifestaciones en todo el país. Las más grandes se produjeron en Damasco y Alepo el 15 de marzo de ese año, lo que a la sazón se conoce como la fecha de inicio del conflicto. ¿Cómo estalló la guerra civil? Hay una oposición al régimen fuertemente armada, con motivo de defenderse y de expulsar de sus territorios fuerzas de seguridad. A esto Bashar al-Assad promete una respuesta aplastante. ¿Quién pelea contra quién? Tenemos una oposición fuertemente armada, como decíamos anteriormente, que anhela una destitución del presidente al-Assad. Son rebeldes de distintos grupos. Algunos son moderados, otros son seglares, es decir, de organismos del Estado, como el Ejército, por ejemplo, y grupos islamistas y yihadistas. Y también participa el autodenominado Estado Islámico, que en Siria es representado por un grupo conocido como Frente al-Nusra, que en sus orígenes estuvo asociado a Al-Qaeda y que en 2011 se fusionó con otros 4 grupos islamistas para dar origen al denominado Frente Tahrir al-Sham. En este conflicto también participan grupos kurdos en el norte de Siria. Otros intervinientes en este conflicto son fuerzas internacionales. Podríamos nombrar a Arabia Saudita y Estados Unidos, que apoyan a los rebeldes, y Rusia e Irán, que están a favor del gobierno de al-Assad. ¿Cómo y por qué hay fuerzas internacionales en este conflicto? Estados Unidos, en un principio, limitó su apoyo a grupos rebeldes, por temor a que sus armas de tecnología avanzada cayeran en manos de los yihadistas. Pero a partir del 2014, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otros 6 países aliados han dirigido sendas incursiones aéreas en contra de las fuerzas del Estado sirio. El 6 de abril de 2017, la Casa Blanca sorprendió al mundo entero al usar por primera vez 58 misiles de crucero contra el régimen de al-Assad. Un año más tarde, el 14 de abril de 2018, Estados Unidos, junto a Francia y Reino Unido, llevó a cabo un devastador ataque aéreo contra blancos específicos, en respuesta al ataque con armas químicas en contra de la población de Douma por parte del régimen sirio. ¿Por qué ha durado tanto este conflicto?
Un factor clave ha sido el involucramiento de entes regionales y también mundiales. El apoyo de superpotencias a ambos bandos aviva la hoguera, por decirlo de algún modo, puesto que siempre hay aportes de grandes sumas de dinero. También podríamos mencionar que las divisiones entre las mayorías sunitas y chiitas alawitas han provocado una intensificación del conflicto, lo que elimina toda posibilidad de un acuerdo político para poner fin a esta guerra civil. También se podría mencionar la escalada yihadista, que ha desencadenado en la toma de grandes franjas de territorio en el país sirio. Ahora veamos algunas cifras que ha dejado este conflicto. Como decíamos anteriormente, a la fecha hay más de 500.000 muertos, 5 millones de refugiados que han huido hacia los países limítrofes. El 10% de los refugiados busca asilo en Europa. Según la ONU, se necesitan 3.200 millones de dólares solo para ayuda humanitaria. Se estima que un total de 6 millones de niños en Siria sufren los estragos de la guerra. Cerca del 70% de la población siria no tiene acceso al agua potable, ni siquiera puede satisfacer sus necesidades más elementales y básicas, como comer a diario, por ejemplo. Más de 2 millones de niños no van al colegio en Siria. 1 de cada 5 vive en la extrema pobreza. Para concluir, podríamos decir que a 7 años de comienzo de la guerra, Siria está en ruinas y tremendamente traumatizada por la guerra. A pesar de que han habido treguas parciales, que solo ha sucedido para permitir el ingreso de ayuda humanitaria, han habido solamente acuerdos muy subjetivos y llenos de condiciones entre las partes. Este conflicto está lejos de acabar y toda la comunidad internacional está atenta a los movimientos de las superpotencias que están detrás de este conflicto para ver si ayudan o avivan más el conflicto. Lo importante y que todos esperamos es que ayuden a que las partes involucradas lleguen a un acuerdo rápido y que traiga la paz a Siria.